¿Alguna vez has amado tanto a alguien que lo dejaste ir para salvar su alma? Esta es la historia de un joven noble que renunció a todo, a su riqueza, a su boda y hasta a su nombre, para vivir como mendigo en una ciudad donde nadie lo conocía. Su nombre era Alejo, y su vida fue un acto de amor silencioso. San Alejo nació en Roma, en el seno de una familia cristiana de clase alta. Desde niño mostró un alma inquieta, conmovido por los pobres que dormían en las calles, y los leprosos a quienes nadie se atrevía a mirar. Su padre, un senador romano, esperaba que su hijo siguiera su linaje con honra, pero Alejo tenía otros planes. A los 20 años, Alejo fue comprometido en matrimonio con una joven noble, virtuosa y bella. La boda se celebró con lujo, como exigía su rango, pero aquella misma noche, algo extraordinario ocurrió. Mientras todos celebraban, Alejo se encerró en su habitación y pasó horas en oración. Allí, comprendió que su llamado era otro, a no formar una familia, sino entregarse enteramente a Dios. Antes del amanecer, sin hacer ruido, Alejo dejó su anillo de boda sobre la almohada y partió de su hogar sin decir palabra. Dejó atrás el amor, la herencia, la comodidad y comenzó un viaje que lo llevaría al anonimato, la humillación y la gloria. Durante años, vagó por Siria como un pobre entre los pobres. Dormía en portales, pedía pan en las plazas y rezaba con fervor. Nadie sabía que ese mendigo sucio y silencioso era un príncipe romano, ni siquiera su esposa. Pero lo más impactante de su historia aún estaba por comenzar. Pasaron los años. En Roma, su familia lo buscaba sin descanso. Su esposa, devastada, hizo voto de castidad y vivió como una viuda consagrada, aunque nunca recibió noticias de Alejo. Sus padres, ya ancianos, ofrecían limosnas en su honor, sin imaginar que su hijo aún respiraba. Pero en Siria, Alejo continuaba su vida de penitente, pero no era un hombre derrotado, sino uno que había encontrado en la cruz su corona. A pesar del frío, la enfermedad y el hambre, jamás pidió ser reconocido. Algunos relatos antiguos narran que fue tentado varias veces por el demonio, que se le aparecía como mendigo rico, ofreciéndole alimentos y ropas limpias, diciéndole: ¿qué sentido tiene tu miseria si nadie sabe quién eres? Pero Alejo respondía con silencio, oración y ayuno. Él no necesitaba el reconocimiento de los hombres, sino la mirada de Dios. Un día, sintiendo que su cuerpo envejecía, Alejo decidió regresar a Roma, no para reclamar su nombre, sino para vivir el último tramo de su vida, en el anonimato, dentro de su propia casa. Sí, regresó al palacio de sus padres. Golpeó la puerta como un mendigo cualquiera. El anciano mayordomo lo recibió con lástima y le permitió quedarse en un rincón oscuro, bajo la escalera. Ahí vivió Alejo sus últimos años, ignorado, maltratado por algunos sirvientes, escupido incluso por niños. Sus propios padres lo veían a diario, pero no lo reconocían. Su esposa pasaba junto a él, sin saber que el mendigo que barría el suelo era su amado esposo. ¿Te imaginas lo que significaba eso? Verlos, amarlos, perdonarlos, en silencio. Y aún así, orar por ellos cada noche. Pero pronto, ese silencio se rompería. Una mañana, Roma se despertó con un murmullo extraño. Las campanas de San Pedro repicaban, sin haber sido tocadas. La ciudad entera estaba inquieta. El Papa, confundido, se retiró en oración. Y entonces ocurrió algo que pocos recuerdan, pero quedó registrado en antiguos textos. Una voz del cielo habló: busquen al hombre de Dios que vive en casa de Eufemiano. Nadie entendía nada. Un hombre santo viviendo allí. Eufemiano era noble y conocido, pero ¿un santo bajo su techo? La noticia corrió como fuego por las calles. El propio Papa, acompañado por fieles y clérigos, se dirigió a la casa. Allí, el mayordomo, nervioso, dijo. Eufemiano lo tomó y comenzó a leer. Sus manos temblaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La voz le falló cuando llegó a la frase: soy Alejo, tu hijo. El silencio se apoderó del lugar. La esposa cayó de rodillas, sollozando. El Papa rompió en llanto. Roma entera sintió el peso de aquella historia. El santo había vivido entre ellos como el más humilde de todos, y nadie lo supo. Ese día, el cuerpo de Alejo fue expuesto como el de un mártir. Miles se acercaron a venerarlo. El Papa ordenó que fuera sepultado en la iglesia de San Bonifacio, y proclamó su vida como un ejemplo de santidad radical, al renunciar a todo, incluso al propio nombre, por amor a Dios. Así terminó la historia de San Alejo, el desconocido que fue más grande que emperadores, el santo del silencio y del amor oculto.
La historia de San Alejo nos invita a reflexionar y a preguntarnos, ¿por qué dejó su vida de lujos para abrazar la pobreza? Para comprenderlo, recordemos lo que dice la Biblia. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Si Dios provee alimento a las aves, y nosotros somos mucho más valiosos que ellas. Sin embargo, seguimos acumulando riquezas y nos cegamos ante lo verdaderamente importante. San Alejo quiso alejarse de esas preocupaciones materiales. Su vida también nos impacta porque, viviendo en la misma casa, sus propios padres no notaban su presencia. Aunque parezca increíble, este tipo de situaciones no son tan raras. Vivimos en el mismo planeta y a veces ignoramos que hay pueblos enteros sufriendo por la guerra. Habitamos un mismo país y no vemos al hermano que sufre por la injusticia, la delincuencia o la pobreza. Compartimos una ciudad y no percibimos que alguien cercano sufre abuso y calla. Pero lo más grave sería saberlo y no hacer nada. Por eso, pidamos a Dios, como lo hizo San Alejo, que nos ayude a entender qué es lo más importante: conservar la humildad y compartir con los demás, seamos pobres o no.